Hey tú, ¿te has preguntado cómo era la vida del primer hombre? Descubre los misterios de la era paleolítica, sus desafíos y sus increíbles logros. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada de la fascinante historia de nuestros ancestros prehistóricos. Imagínate tú, despertando en un mundo completamente diferente al nuestro. Un mundo donde la supervivencia es una lucha diaria, donde el fuego es magia y la noche un misterio lleno de peligros. ¿Te imaginas la incertidumbre de no saber quién eres, de dónde vienes o siquiera qué eres? Esa es la realidad de nuestros ancestros más lejanos, los primeros hombres, envueltos en un misterio que la ciencia intenta desentrañar. El misterio del primer hombre es fascinante. ¿De dónde surgió nuestra especie? ¿Cómo evolucionamos de seres simples a individuos capaces de crear arte, herramientas y sociedades complejas? Cada descubrimiento arqueológico, cada hueso fosilizado, cada herramienta de piedra nos acerca un poco más a la respuesta, pero aún quedan muchas preguntas sin resolver. Es un rompecabezas enorme, con piezas dispersas en el tiempo y el espacio. Piensa en la increíble odisea que representó la evolución humana. Millones de años de adaptación, de lucha por la supervivencia, de cambios climáticos radicales. Cada paso, cada pequeño avance fue crucial para llegar a ser lo que somos hoy. Pero el inicio de todo, ese primer hombre, ese eslabón perdido que conecta a los primates con nosotros, sigue siendo un enigma que nos intriga y nos impulsa a seguir buscando. Piensa en el origen de todo, tú. Antes de que existieran las aldeas, antes incluso de las primeras herramientas de piedra, ¿cómo empezó todo? La Tierra, en sus inicios, era un lugar muy distinto, un caldo primigenio, una sopa de moléculas orgánicas, donde la vida, como la conocemos, aún no existía. Imagina un planeta joven, bombardeado por meteoritos, con volcanes en erupción y una atmósfera tóxica para nosotros. Pero en ese caos, en esa inmensidad, se cocinaba algo increíblemente especial. Millones de años de reacciones químicas, de energía del sol y descargas eléctricas, fueron creando las moléculas complejas necesarias para la vida. Ácidos nucleicos, proteínas, los ladrillos de la vida se fueron ensamblando poco a poco, en un proceso lento y fascinante. Es difícil imaginarlo, ¿verdad? Pero este proceso, este milagro de la naturaleza, es el fundamento de todo lo que ves a tu alrededor, incluyendo a ti mismo. De esas primeras células simples surgieron organismos más complejos. A través de un proceso llamado evolución, la vida se fue diversificando, adaptándose a los cambios ambientales. Recuerda, tú, que la supervivencia era una constante lucha. Solo los organismos mejor adaptados lograban sobrevivir y reproducirse, transmitiendo sus características a las siguientes generaciones. Este proceso, largo y complejo, continúa hasta el día de hoy. Imagina, tú, un mundo sin nada de lo que conocemos, un mundo donde la supervivencia era una lucha diaria. Nuestros antepasados, los primeros homínidos, eran muy diferentes a nosotros. Eran más pequeños, más débiles, pero poseían algo crucial, la capacidad de adaptarse. Esa adaptación, lenta pero constante, es la clave de nuestra existencia. Cada pequeña mutación, cada cambio, les permitía sobrevivir un día más, un año más, una generación más. A lo largo de millones de años, la evolución fue moldeando lentamente su forma física. Sus cerebros crecieron, sus manos se volvieron más hábiles, su capacidad para caminar erguidos mejoró. Cada paso, cada descubrimiento, fue un pequeño triunfo en su larga lucha por la supervivencia. Piensa en el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, una herramienta esencial para la cooperación y la transmisión del conocimiento, que les permitió mejorar sus estrategias de caza y supervivencia. La evolución no es un proceso lineal, tú. Hubo errores, hubo extinciones, hubo momentos de estancamiento, pero la capacidad de adaptación, la perseverancia y la transmisión del conocimiento de generación en generación fueron los motores que impulsaron este increíble viaje. De criaturas primitivas, poco a poco, fuimos evolucionando hasta llegar a lo que somos hoy, seres capaces de comprender nuestro propio pasado y de maravillarnos ante la grandiosidad de la historia. Pero,
de dónde venimos. Mucho antes de que existieran los primeros humanos, tú imagina un mundo poblado por primates. Primates pequeños, ágiles, con una mirada inteligente en sus ojos. Eran nuestros antepasados más lejanos, viviendo en los árboles, buscando alimento entre las hojas y las ramas. Sus manos, aunque diferentes a las nuestras, ya mostraban una destreza sorprendente para trepar y manipular objetos. Estos primeros primates, aunque no tenían la capacidad cerebral que desarrollaríamos nosotros millones de años después, ya presentaban características que nos conectarían con ellos. Su capacidad de adaptación al entorno era crucial para su supervivencia. Aprendían de sus errores, se comunicaban entre ellos mediante vocalizaciones y lenguaje corporal, creando complejas redes sociales. Observa cómo la evolución, paso a paso, iba construyendo el camino hacia la especie humana. Piensa en la complejidad de su vida social. La cooperación entre individuos era vital para la caza y la defensa contra depredadores. La búsqueda de alimento, la protección de las crías, todo esto requería una organización y una inteligencia social que, aunque básica, sentaría las bases para las sociedades humanas del futuro. Eran criaturas fascinantes, un eslabón fundamental en la larga cadena evolutiva que nos trajo hasta aquí. Pues bien, imagina ahora un salto evolutivo impresionante. De esos pequeños primates ágiles aparecen los australopitecos. Tú visualízalos, bípedos, caminando erguidos sobre dos piernas, un cambio radical que les permitió ver más lejos, recorrer mayores distancias y sobre todo liberar sus manos. Piensa en la importancia de esto, manos libres para manipular objetos, para crear herramientas, un cambio que marcaría para siempre el curso de la evolución humana. Su cerebro, aunque pequeño comparado con el nuestro, era más grande que el de sus antepasados primates. Eso significaba una mayor capacidad cognitiva, una mejor resolución de problemas y una mayor adaptación al entorno. Imagina a un australopiteco observando su entorno con cautela, analizando las fuentes de agua, identificando posibles depredadores. Eran criaturas inteligentes, capaces de sobrevivir en un mundo hostil gracias a su ingenio y a su capacidad de adaptación. Aunque su apariencia era todavía bastante primitiva, con rasgos simiescos evidentes, los australopitecos representan un paso crucial en la historia de la humanidad. Fueron los primeros homínidos bípedos, los pioneros que iniciaron el largo camino hacia el desarrollo del Homo sapiens. Tú visualiza la increíble transformación que representa este cambio, la liberación de las manos, el desarrollo del cerebro, el inicio de una nueva era. Y de esos australopitecos, tú imagina a Lucy, sí Lucy, un nombre que te resultará familiar, ¿verdad? Ella es uno de nuestros ancestros más conocidos. Descubierta en Etiopía, sus restos fósiles nos revelan una criatura pequeña, de aproximadamente 1 metro de altura, con una estructura ósea que indicaba que caminaba erguida, igual que tú. Piensa en su fragilidad, en la dureza del entorno en el que vivía y en la increíble capacidad de supervivencia de su especie. Aunque su cerebro era pequeño comparado con el tuyo, Lucy poseía una capacidad de adaptación asombrosa. Imagina su día a día, la búsqueda constante de alimento en un entorno hostil, la lucha contra los depredadores, la necesidad de protegerse del clima. Su supervivencia dependía de su ingenio, de su capacidad para colaborar con otros de su especie y de su habilidad para encontrar recursos escasos. Piensa en la fuerza y la resistencia que esto requería. El hallazgo de Lucy fue revolucionario. Nos ayudó a comprender mejor la evolución humana, a visualizar cómo nuestros ancestros se movían, cómo interactuaban con su entorno y qué desafíos superaron para llegar hasta nosotros. Cada hueso, cada fragmento, nos cuenta una historia fascinante, una historia de supervivencia, de adaptación y de la increíble aventura de la evolución humana. Tú eres parte de esa historia y Lucy es un eslabón vital en ella. Pero Lucy no es el final de la historia, para nada. De ella y otros australopitecos evolucionó el género Homo. Piensa en un salto gigante, tú, un cambio crucial que nos acerca a lo que somos hoy.
El Homo habilis, por ejemplo, fue el primero en usar herramientas de piedra de forma regular. Imagina eso, piedras talladas para facilitar la caza y la supervivencia. Un ingenio que marcó un antes y un después. Después llegó el Homo erectus, un homínido que dio un paso más. Eran más altos y delgados que sus antepasados, con una capacidad craneal mayor, un cerebro más grande y, lo más importante, el dominio del fuego. Imagínate tú, el calor, la protección de los animales salvajes, la posibilidad de cocinar alimentos, un cambio revolucionario para la vida social y la supervivencia del Homo erectus. Y así, poco a poco, la evolución continuó. El Homo heidelbergensis, un antepasado común de los neandertales y nosotros, los Homo sapiens, sus herramientas eran más sofisticadas, su organización social más compleja. Cada paso, cada innovación, te acerca a comprender la increíble historia de la humanidad. Piensa en la paciencia, en la adaptación, en la perseverancia. Todo eso nos ha hecho lo que somos hoy. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, ¿verdad? De entre todos los homínidos, el Homo habilis destaca por algo increíble. Era un hacedor de herramientas. Imagina, por primera vez, nuestros ancestros no dependían solo de sus dientes y garras. Empiezan a moldear la piedra, a darle forma, a crear algo nuevo, un gran salto evolutivo que les permitió acceder a nuevas fuentes de alimento y sobrevivir mejor. Estas herramientas, aunque sencillas a nuestros ojos, fueron revolucionarias. Hablamos de piedras afiladas, capaces de cortar carne, desgarrar pieles o incluso procesar vegetales con mayor eficacia. Piensa en el impacto, más alimento, mejores oportunidades de supervivencia y un cambio profundo en la forma en que interactuaban con su entorno. El Homo habilis, gracias a su ingenio, estaba cambiando las reglas del juego. La creación de herramientas no fue solo una cuestión de supervivencia física, sino también un paso crucial en el desarrollo cognitivo. Requería planificación, destreza manual y una capacidad para visualizar el resultado final antes de empezar a trabajar. Es decir, el Homo habilis estaba pensando de manera diferente, más compleja, más creativa. Este cambio en su capacidad cognitiva sentó las bases para futuras innovaciones y un desarrollo aún más acelerado. Pero la historia del Homo habilis es solo el comienzo. Imagina a sus descendientes, el Homo erectus, un homínido mucho más avanzado. Tú ya sabes que el Homo habilis era listo con las herramientas, pero ¿qué pasaría si te dijera que el Homo erectus fue el primero en dar un paso gigante? Un paso que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. La migración. Sí, migración. Este homínido no se quedó en un solo lugar. Su capacidad para adaptarse, su inteligencia superior y sus herramientas más sofisticadas le permitieron expandirse por todo el continente africano. Y luego, atrévete a creerlo, llegó a Asia y Europa. Piensa en el desafío, nuevos climas, nuevos territorios, nuevos peligros, una verdadera aventura épica. Su capacidad para controlar el fuego, un avance crucial, les ayudó a sobrevivir en climas más fríos y a protegerse de los depredadores. Imagina el calor del fuego, la seguridad que les brindaba, un cambio radical en sus vidas. Este fue un factor clave en su éxito migratorio, permitiendo que se establecieran en regiones antes inhabitables. Fue el inicio de una expansión sin precedentes. Pero imagina esto, un día, tú, un Homo erectus, observas algo increíble. Un rayo cae sobre un árbol seco y ¡zas! Fuego. Al principio miedo, sí, pero luego curiosidad. Te acercas con cautela, sintiendo el calor, viendo cómo consume la madera. Ese fuego, ese poder incontrolable, te fascinará. ¿Qué pasará si lo controlas? Quizás al principio solo fue observar, aprender de la naturaleza, pero luego, tú con tu ingenio, aprendiste a reproducirlo. Piedras para crear chispas, madera seca para alimentar la llama. Un descubrimiento revolucionario. El fuego se convirtió en tu mejor aliado, protegiéndote de los animales salvajes, brindándote calor en las noches frías. Piensa en el impacto. El fuego te permitió cocinar los alimentos, haciéndolos más fáciles de digerir y nutritivos.
Eso significó más energía, un cerebro más desarrollado y una mejor salud. Además, el fuego te protegió de las fieras nocturnas, extendiendo tus posibilidades de supervivencia. Ya no eras solo un cazador-recolector, eras algo más. Entonces, ¿qué pasó después del fuego? Algo fascinante, algo que te define, la evolución de tu cerebro. Imagina esa chispa, ese rayo que iluminó no solo la noche, sino también tu mente. A partir de ese momento, tu cerebro empezó a crecer, a desarrollar capacidades nuevas. Ya no solo reaccionabas por instinto, sino que empezabas a planificar, a razonar, a crear. Tu capacidad para resolver problemas se hizo más compleja. Ya no solo buscabas comida al azar, ahora podías desarrollar estrategias de caza más sofisticadas, anticiparte a los peligros y cooperar con otros para sobrevivir. Esta expansión cerebral te permitió crear herramientas más elaboradas, mejorar tus habilidades de comunicación y transmitir conocimientos a las siguientes generaciones. Ese crecimiento cerebral no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, gradual, a lo largo de miles de años. Cada generación heredaba un cerebro ligeramente más grande, más capaz, mejor equipado para enfrentarse a los desafíos de la vida prehistórica. Piensa en ello, tu capacidad para leer esto, para comprender estas palabras, es el resultado de esa increíble evolución. A partir de ahí, tu historia da un salto gigantesco. Imagina un antepasado tuyo, el Homo heidelbergensis, un tipo fuerte, robusto, con una mandíbula prominente y una frente huidiza. Vivía en Europa y África, hace entre 700.000 y 200.000 años. Él era, digamos, el abuelo de todos nosotros, un eslabón clave en la cadena evolutiva que te lleva hasta aquí. Este homínido era un cazador formidable. Piensa en él persiguiendo grandes animales, usando herramientas de piedra mucho más sofisticadas que sus antepasados. No solo eso, también aprendió a construir refugios, protegiéndose del frío y de los depredadores. Era un superviviente, un pionero que se adaptó a entornos muy diversos. El Homo heidelbergensis es importante porque se considera un antepasado común tanto de los neandertales como de los sapiens, nosotros. De él heredamos características físicas, pero también, y quizás más importante, rasgos cognitivos. Su cerebro, aunque más pequeño que el tuyo, ya mostraba signos de una complejidad asombrosa para su época. Era capaz de planificar, de cooperar, de innovar, pero la historia no termina ahí. De ese Homo heidelbergensis, en Europa, emerge una nueva rama evolutiva. Tú conoces al Homo neanderthalensis, tu pariente cercano. Imagina a un individuo robusto, con un cráneo alargado y una frente baja, rasgos que lo distinguían de sus antepasados. Su complexión fuerte era ideal para el duro clima glacial que comenzaba a dominar Europa. A diferencia de sus predecesores, el neandertal desarrolló herramientas más sofisticadas, como raspadores y puntas de lanza más elaboradas. Eran hábiles cazadores, adaptándose a entornos fríos y hostiles. Piensa en la destreza que necesitaban para sobrevivir en esas condiciones. Cazar mamuts, construir refugios, encender fuego, toda una hazaña. Pero, ¿qué más sabemos de ellos? Se cree que tenían una compleja vida social, cuidaban de sus enfermos y practicaban rituales funerarios, enterrando a sus muertos con ofrendas. Imagina la complejidad de sus cerebros, capaces de desarrollar estas conductas tan avanzadas para su época. Su historia es un testimonio de la capacidad de adaptación y supervivencia del ser humano. Pero, ¿qué sabemos de su mente? A diferencia de lo que se creía antes, los neandertales no eran unos brutos. Estudios recientes muestran que tenían una capacidad craneal incluso mayor que la nuestra, lo que sugiere un cerebro complejo. Piensa en eso, un cerebro capaz de resolver problemas complejos, de adaptarse a entornos hostiles y, sorprendentemente, de crear arte. Sus herramientas, aunque simples, demuestran una planificación y una destreza manual impresionante. Y no solo eso, amigo. Hay evidencia de que cuidaban de sus enfermos y ancianos, un comportamiento que indica empatía y un entendimiento social avanzado.
Imagina la complejidad de sus interacciones sociales, la necesidad de cooperación para la caza y la supervivencia en un mundo tan duro. No eran simples animales, eran seres sociales con una estructura compleja de relaciones. Además, el descubrimiento de pinturas rupestres y objetos decorados sugiere un pensamiento simbólico, una capacidad de abstracción que antes se creía exclusiva de nuestra especie. Esto nos plantea preguntas fascinantes sobre sus creencias, sus rituales y su forma de entender el mundo. ¿Qué veías tú en esas imágenes? ¿Qué historias contaban? Pero, ¿qué creaban estos individuos con cerebros tan desarrollados? Sus herramientas eran mucho más sofisticadas de lo que piensas. Hablamos de puntas de lanza fabricadas con precisión, raspadores para curtir pieles y herramientas de piedra talladas con una destreza sorprendente. Imagina la cantidad de tiempo y conocimiento necesario para dominar estas técnicas, una verdadera revolución tecnológica para su época. Y no solo eso, amigo. Las evidencias arqueológicas sugieren que los neandertales también realizaban rituales. Se han encontrado restos de enterramientos, con objetos acompañando a los difuntos. ¿Significa esto que creían en una vida después de la muerte? Quizás. Es una pregunta que sigue intrigando a los científicos. El uso del ocre, un pigmento mineral de color rojizo, también apunta a prácticas rituales o simbólicas. Se han encontrado restos de ocre en diferentes yacimientos neandertales, a veces incluso grabados con marcas. ¿Qué significaban estos símbolos? Sigue siendo un misterio que alimenta la fascinación por estos ancestros nuestros. Pero la historia no termina ahí. Imagina tú, un cambio radical. De repente aparece en la escena el Homo sapiens. No era simplemente una evolución gradual, sino una especie nueva, con una capacidad craneal mayor y un cerebro aún más desarrollado que el de los neandertales. Este cambio trajo consigo nuevas formas de pensar, de crear y de interactuar con el mundo. ¿Cómo lograron sobrevivir y eventualmente dominar el planeta? Su capacidad de adaptación fue clave. A diferencia de otras especies, el Homo sapiens demostró una mayor flexibilidad para enfrentar los desafíos ambientales. Hablamos de migraciones a través de continentes, de la adaptación a climas extremos y de la innovación constante en la creación de herramientas y estrategias de supervivencia. Esa capacidad de adaptación, combinada con su cerebro excepcional, marcaría la diferencia. Y es aquí donde la historia se vuelve fascinante. El Homo sapiens no solo sobrevivió, sino que floreció. Su capacidad para comunicarse de manera más compleja, para transmitir conocimiento y para cooperar en grupos más grandes, le permitió desarrollar culturas más sofisticadas y construir sociedades más complejas. Piensa en el impacto de todo esto, un cambio irreversible en la historia de la humanidad. Pero ¿cómo surgió el lenguaje? Piensa en esto, el Homo sapiens no solo era diferente físicamente, su cerebro era más grande y complejo. Esta mayor capacidad cerebral permitió algo revolucionario, la comunicación compleja. Imagina a nuestros ancestros intentando transmitir información vital sobre la ubicación de animales para cazar o la presencia de un peligro. Gestos, sonidos guturales, el inicio de una compleja red comunicativa. Con el tiempo, esos sonidos se fueron perfeccionando, evolucionando hacia sistemas de vocalización más elaborados. Recuerda que no fue un proceso instantáneo, sino un desarrollo gradual a lo largo de miles de años. Cada generación contribuía a enriquecer este sistema, transmitiendo conocimientos y experiencias a través de una comunicación cada vez más sofisticada. Es una historia increíble, ¿verdad? El desarrollo del lenguaje no solo facilitó la cooperación en la caza y la recolección, sino que permitió la transmisión de conocimientos de generación en generación. Imagina la importancia de poder compartir experiencias, enseñanzas e incluso historias. Este fue el germen de la cultura, la base para el desarrollo de las sociedades complejas que conocemos hoy. Fue un paso monumental en la evolución humana. Y es aquí donde entra el arte rupestre, una verdadera revolución. Imagina tú, un Homo sapiens con un cerebro despierto, observando el mundo. Necesitabas expresar algo, comunicar algo más allá de sonidos. Y lo hiciste.
En las paredes de las cuevas, con pigmentos naturales hechos de tierra, carbón o sangre, empezaste a plasmar tu realidad. Manos, animales, escenas de caza, un registro visual de tu vida diaria, tus creencias, tus sueños. Piensa en la dificultad, sin pinceles, solo tus dedos o herramientas rudimentarias. ¿Qué te motivó? ¿Un ritual? ¿La necesidad de dejar una marca, un legado? Las pinturas no son solo imágenes, son ventanas a tu mente, a tu forma de ver el mundo. Cada trazo, cada color, cuenta una historia que miles de años después nosotros podemos descifrar, aunque sea parcialmente. Observa las figuras de animales, bisontes, caballos, ciervos. ¿Por qué estos animales? Representaciones de la caza, de la abundancia o algo más profundo. Quizás eran símbolos de poder, de fertilidad o parte de algún tipo de narrativa. El arte rupestre nos muestra que tú no solo eras un superviviente, sino que también eras capaz de crear, de imaginar, de expresar belleza y significado a través de tu arte. Y así, poco a poco, tú, Homo sapiens, comenzaste a expandirte. Imagina la aventura, familias enteras, grupos nómadas, siguiendo a los animales, buscando nuevos territorios. El planeta era vuestro lienzo, un mundo inexplorado que se abría ante vosotros. Cada paso era una conquista, cada río un desafío, cada montaña una nueva perspectiva. De África, vuestra cuna, os aventurasteis hacia el Medio Oriente, luego a Europa y Asia. Piensa en el intercambio cultural, el encuentro con otras especies humanas, las adaptaciones necesarias para sobrevivir en climas distintos. Cada región os presentó sus propios retos, su propia belleza, sus propias historias. La migración fue un proceso lento, gradual, marcado por la adaptación y la innovación. No fue una carrera, sino una exploración constante, una búsqueda incesante de recursos y de un futuro mejor. Con cada generación, vuestra especie se hacía más fuerte, más adaptable, más inteligente. Y entonces ocurrió. Tu grupo, tras un largo viaje, se encontró con ellos, los neandertales. Eran diferentes a ti, más robustos, con una frente prominente y una nariz ancha. Quizás te miraron con curiosidad, quizás con recelo. Imagina el momento, el silencio roto solo por el crujir de las ramas bajo vuestros pies, la tensión palpable en el aire. Amistad, conflicto, el futuro era incierto. Puede que compartieran algunos conocimientos, técnicas de caza o incluso herramientas. Piensa en el intercambio de información, en la posibilidad de aprender unos de otros. Quizás hubo cooperación, un intercambio silencioso de gestos y miradas, un entendimiento básico a pesar de las diferencias físicas. O quizás, la competición por los recursos limitados fue inevitable. La convivencia, si es que existió, no fue sencilla. Imagina la lucha por la supervivencia, la competencia por el alimento y el territorio. Hubo violencia, es posible, pero también es posible que, a pesar de las diferencias, se estableciera una forma de coexistencia, una relación compleja moldeada por la necesidad y la adaptación al entorno. Un encuentro que marcó para siempre el curso de tu historia. Curioso, ¿verdad? ¿Qué pasó con los neandertales? Desaparecieron, y aunque convivieron con nuestros ancestros durante miles de años, su extinción sigue siendo un misterio. Existen varias teorías, algunas apuntan a un cambio climático drástico que afectó sus fuentes de alimento y su capacidad de adaptación. Imagina un invierno brutal, prolongado, que arrasó con la fauna de la que dependían. Otras teorías hablan de la competencia con el Homo sapiens. Quizás fuimos más eficientes cazando, o quizás desarrollamos herramientas y estrategias más sofisticadas. La superioridad numérica también pudo haber jugado un papel importante. Piensa en ello, dos grupos compitiendo por los mismos recursos, en un mundo hostil y limitado. También se habla de enfermedades. Quizás el Homo sapiens introdujo enfermedades a las que los neandertales eran más vulnerables, enfermedades que diezmaron sus poblaciones. Imagina una plaga silenciosa, invisible, arrasando con una comunidad entera. Un final cruel, silencioso y sin posibilidad de defensa. Pero la historia no termina ahí. Imagina,
Después de miles de años cazando y recolectando, algo increíble sucede. Descubres la agricultura. Al principio fue un proceso lento, casi accidental. Quizás notaste que una semilla que cayó al suelo germinó y creció, dando lugar a más semillas. Una revolución. Ya no dependías completamente de la suerte de la casa o de la abundancia de frutos silvestres. Cultivar tus propios alimentos significaba estabilidad. Podías establecerte en un lugar, construir aldeas y tener más tiempo para otras actividades. Ya no eras un nómada obligado a seguir a los animales o a los frutos en su ciclo estacional. La agricultura te permitía predecir con más exactitud la disponibilidad de alimentos y eso trajo cambios profundos en tu vida. Con el tiempo la agricultura se fue sofisticando. Aprendiste a seleccionar las mejores semillas, a mejorar las cosechas y a domesticar animales. La cría de ganado te proporcionaba carne, leche y lana. La vida se volvió más predecible y, aunque con sus propios desafíos, mucho más segura que la vida nómada de tus ancestros. Era el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué cambió tan drásticamente? Imagina esto, de repente ya no necesitas estar constantemente en movimiento buscando comida. Descubres que ciertas plantas, si las siembras, vuelven a crecer. Una revolución. Ya no eres un nómada, siguiendo a los animales y a las estaciones. Empiezas a construir pequeños refugios cerca de tus cultivos, un lugar al que puedes llamar hogar. El sedentarismo, esa es la clave. Te instalas, construyes tu casa, aunque sea simple, cerca de la fuente de alimento. Esto te da tiempo para otras cosas. Puedes crear herramientas más elaboradas, desarrollar mejores técnicas de cultivo y, lo más importante, formar comunidades más estables. Piensa en ello. Tu vida cambia para siempre. Con el tiempo, estas pequeñas aldeas crecen. La vida sedentaria te permite acumular recursos, crear excedentes de comida y especializarte en diferentes tareas. Unos se dedican a la agricultura, otros a la caza, otros a la fabricación de herramientas. La sociedad se está desarrollando a un ritmo nunca antes visto. Este cambio fundamental es el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Pero la revolución no se quedó en las plantas. Imagina esto. Te encuentras con un lobo hambriento, pero en lugar de atacarte, lo observas. Día tras día te acercas, le dejas sobras de tu comida. Con el tiempo ese lobo o sus cachorros ya no te temen, se vuelven dependientes de ti y tú, a cambio, tienes un protector contra otros animales y una ayuda para la caza. Así, sin proponértelo, comienza la domesticación de animales, un cambio tan grande como la agricultura. Piensa en la ventaja. Un perro te alerta de peligros, te ayuda a cazar, te protege durante la noche. A cambio, tú le das comida y refugio. Es una relación simbiótica, una colaboración que cambia para siempre la vida de ambos. Esta domesticación no solo ocurre con lobos, pronto cabras, ovejas e incluso cerdos se vuelven parte de tu vida, ofreciendo leche, lana y carne, recursos constantes y confiables. De cazador-recolector, te conviertes en algo más. Ahora tienes un suministro estable de alimentos, gracias a la agricultura y a la domesticación de animales. Esto te permite establecerte en un lugar, construir aldeas, desarrollar nuevas herramientas y, lo más importante, tener más tiempo para dedicarte a otras cosas, a pensar, a crear, a innovar. La domesticación de animales es un paso crucial en la historia de la humanidad, un cambio que marca el comienzo de una nueva era. Continuando con nuestra historia, imagínate esto, ya no eres solo tú cazando y recolectando. Ahora hay más personas a tu alrededor, tu familia, tu tribu. Se empiezan a formar pequeñas aldeas, lugares donde compartir el trabajo, la comida y la protección. La vida es más segura, más predecible. Y eso, amigo mío, es crucial para algo increíble: el crecimiento de la población. Con más personas, hay más manos para trabajar. La caza se vuelve más eficiente, la recolección más abundante. Las herramientas se perfeccionan, las técnicas se transmiten de generación en generación. En generación,
La seguridad que ofrece la vida en grupo permite que más niños sobrevivan, y eso es la clave del crecimiento. Piensa en la diferencia. Antes, cada familia luchaba por sobrevivir. Ahora, la tribu entera se apoya. Este crecimiento no es lineal, por supuesto. Hubo épocas de escasez, enfermedades y conflictos, pero la tendencia general era hacia arriba. Más personas significaban más innovación, más cultura, más posibilidades. Imagina las historias que se contaban alrededor del fuego, las tradiciones que se creaban, el conocimiento que se acumulaba de generación en generación. Todo eso fue posible gracias a este crecimiento. Ahora, imagínate que esas aldeas crecen, tú y los tuyos comienzan a cultivar la tierra, a domesticar animales. Ya no dependes solo de la caza y la recolección. Es un cambio enorme, ¿verdad? Empiezas a ver cómo la vida se vuelve más estable, más predecible. Aparecen los primeros asentamientos permanentes, lugares donde se construyen viviendas más sólidas, donde se almacenan alimentos para el invierno. Es el comienzo de algo nuevo, algo revolucionario. Con la agricultura y la domesticación de animales, tienes más tiempo libre. Tiempo que puedes dedicar a otras cosas, a crear herramientas más sofisticadas, a desarrollar el arte, a construir estructuras más complejas. La vida social se vuelve más compleja también. Se establecen jerarquías, surgen líderes, y con ellos la necesidad de organizar la comunidad, de gestionar los recursos. Es el amanecer de la civilización, el inicio de una nueva era. Piensa en esto, de ser un nómada que buscaba comida día a día, ahora eres parte de una comunidad establecida, con una estructura social y económica. Tienes un hogar, una fuente de alimento más fiable y la posibilidad de especializarte en diferentes tareas. Este cambio, este paso hacia la vida sedentaria y la agricultura, es fundamental. Marca el inicio del desarrollo de las primeras ciudades, el florecimiento de las culturas y el nacimiento de lo que conocemos como civilización. Es el comienzo de una historia mucho más larga y compleja. Pero espera, ¿cómo pasamos de pequeñas aldeas a ciudades? Imagina que tú y tu tribu descubren un lugar ideal, con un río cercano para el agua y caza abundante. La seguridad y la proximidad a recursos vitales hacen que más familias se unan, creando un asentamiento más grande y complejo. Empiezan a construir estructuras más permanentes, no solo refugios temporales. Piensa en las primeras chozas de madera y barro, un gran avance desde las cuevas. Con el tiempo, estas chozas se agrupan, formando pequeños barrios. Ya no solo cazas y recolectas, ahora la comunidad colabora en la construcción y el mantenimiento de sus viviendas. Es un esfuerzo colectivo que requiere organización y planificación. Observas cómo las estructuras se vuelven más sofisticadas, con mejores técnicas de construcción y materiales más resistentes. La cooperación es clave, cada uno aporta su habilidad para el bien común. Te das cuenta de que la proximidad facilita la interacción social, el intercambio de ideas y la transmisión de conocimientos. La construcción de una ciudad no es solo la creación de estructuras físicas, es la creación de una comunidad unida. Es el inicio de una nueva era, donde la colaboración y la organización marcan el paso hacia un futuro más complejo y en cierto modo más seguro. La vida en comunidad se vuelve más eficiente y la supervivencia colectiva se fortalece. Pero ¿cómo se comunicaban nuestros antepasados antes de la escritura? Imagina, tú y tu tribu necesitáis transmitir información importante, la ubicación de una manada de bisontes o la ruta a un lugar seguro. Al principio, usaban dibujos simples en las paredes de las cuevas, pictogramas que representaban escenas de caza, animales o eventos importantes. Estas pinturas rupestres eran una forma primitiva de comunicación, una especie de lenguaje visual que transmitía ideas básicas. Con el tiempo, estos dibujos se fueron haciendo más complejos. Empezaste a ver símbolos abstractos, marcas que representaban conceptos más allá de las imágenes directas. Piensa en ello. Un trazo podría significar peligro, dos trazos muchos, o una serie de trazos viaje largo.
Estos símbolos eran el primer paso hacia un sistema de escritura más sofisticado, una forma de registrar información y transmitirla a otras generaciones. Este proceso de desarrollo fue gradual, un lento camino hacia la escritura tal como la conocemos. No fue un invento repentino, sino una evolución constante. Cada nueva marca, cada nuevo símbolo, representaba un pequeño paso hacia una forma más eficiente de registrar y comunicar información. Imagina la satisfacción de poder transmitir tus conocimientos a otros, de dejar un legado para las futuras generaciones, gracias a estos primeros intentos de escritura. Piensa en todo lo que hemos heredado de ellos, tú. Sus herramientas de piedra, aunque rudimentarias para nosotros, fueron una revolución tecnológica en su tiempo. Imagina la precisión necesaria para tallar una punta de lanza o un raspador, la paciencia para crear herramientas que les ayudaron a sobrevivir. Esa misma innovación, esa capacidad de adaptación, es parte de nuestro legado. Y su arte rupestre, ¿qué te dice? Esas pinturas en las paredes de las cuevas, esos bisontes y ciervos, no son solo dibujos, son una forma de comunicación, una ventana a su mundo, a sus creencias, a sus miedos. Nos muestran su capacidad de expresarse, de crear belleza, incluso en las condiciones más duras. Es una herencia artística inigualable, pero su legado va más allá de las herramientas y el arte. Su conocimiento del entorno, su comprensión de la naturaleza, su capacidad para sobrevivir en un mundo hostil, todo eso forma parte de nuestro ADN. Aprendieron a cazar, a recolectar, a construir refugios, a organizarse en grupos sociales. Son las bases de nuestra propia civilización. Tú lo reconoces. Piensa en eso tú. Millones de años de evolución, de adaptación, de supervivencia. Desde esos primeros homínidos, luchando por cada bocado, hasta la complejidad de nuestra sociedad actual. Esa larga cadena, ese hilo invisible que te conecta con ellos, con sus logros, sus fracasos, sus miedos y sus esperanzas, es la historia de la humanidad. Es una historia escrita en piedra, en hueso, en el ADN que llevas dentro. Tu existencia, tu presente, es el resultado de esa increíble y larga jornada. Cada descubrimiento, cada invento, cada avance tecnológico, cada obra de arte, todo es un eslabón más en esa cadena. No te olvides de ellos, de los que abrieron el camino, los que plantaron la semilla de lo que somos hoy. Sus vidas, aunque duras e impredecibles, fueron la base de todo lo que has conocido. Recuerda que la historia no es solo una sucesión de fechas y nombres, sino una narrativa épica de supervivencia, ingenio y adaptación. Es la historia de la humanidad, y tú eres parte de ella, una parte minúscula pero vital, en una cadena ininterrumpida que se extiende a través de millones de años. Cada uno de nosotros es el resultado de ese largo viaje, un legado vivo de nuestros ancestros prehistóricos. Vale, te preguntas cómo vivían. Pues imagina, sin casas de ladrillo, ni electricidad, ni internet, nada de eso. Sus casas eran simples refugios, cuevas o cabañas hechas con pieles y ramas. La comida, una aventura diaria. Caza, recolección, depender de la naturaleza al 100%. Debían ser muy observadores para saber dónde encontrar comida y cómo protegerse de los animales salvajes. ¿Y cómo se comunicaban? Pues con gestos, sonidos. El lenguaje estaba en sus inicios, mucho más simple que el nuestro. Y las herramientas, las herramientas, no tenían supermercados, así que fabricaban sus propias herramientas con piedra, hueso y madera. Martillos, raspadores, cuchillos, todo hecho a mano. Piensa en el ingenio que necesitaban para crearlas. ¿Y la ropa? ¿De qué era? Pues de pieles de animales, claro. Nada de algodón ni poliéster. Era una vida dura, pero también fascinante. Imagínate la satisfacción de cazar tu propia comida o de crear una herramienta que te ayudara a sobrevivir. Ahora, piensa en el arte. Sí, los prehistóricos también hacían arte. Pinturas rupestres, esculturas, formas de expresar sus creencias, sus miedos, su mundo. ¿Cómo lo hacían sin pinceles ni lienzos, con pigmentos naturales y sus propias manos? Es increíble, ¿verdad?
Toda esa creatividad, esa capacidad de dejar su huella en la historia, nos muestra que, aunque vivían de manera muy diferente a nosotros, eran seres humanos con una riqueza interior impresionante. Y antes de que te vayas, quiero agradecerte por haberte aventurado conmigo en este viaje al pasado. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre nuestros ancestros, esos primeros humanos que lograron sobrevivir en un mundo tan diferente al nuestro. Tu interés es lo que me motiva a seguir creando contenido como este, así que gracias por estar aquí. También quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a la realización de este vídeo. A los investigadores y arqueólogos cuyo trabajo ha sido la base de esta información, a los ilustradores que han dado vida a la prehistoria con sus imágenes, y a ti, por supuesto, por tu tiempo y atención. Recuerda que puedes encontrar más información en la descripción del vídeo, donde he incluido enlaces a artículos y documentales relacionados. Suscríbete para no perderte los próximos capítulos de nuestra aventura prehistórica. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no olvides dejar tu comentario, me encantaría saber qué te ha parecido. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Hay mucho más que descubrir sobre nuestros ancestros. En este bonus, vamos a adentrarnos en algunos de los misterios que la prehistoria aún guarda. Piensa en ello, cómo interpretamos las pinturas rupestres. ¿Qué nos dicen esas extrañas figuras sobre sus creencias, sus miedos, su vida diaria? Es como un gigantesco rompecabezas que intentamos armar pieza por pieza. Las herramientas de piedra, tan sencillas a primera vista, nos revelan una asombrosa complejidad. Observa la precisión en su elaboración, la planificación que requería su creación. Cada herramienta es una ventana a la inteligencia y la habilidad de nuestros antepasados. Imagina el esfuerzo, la paciencia y el conocimiento necesarios para tallarlas, para darles forma y convertirlas en instrumentos vitales para su supervivencia. ¿Y qué decir de los entierros prehistóricos? Simplemente desechos o algo más profundo, la forma en que enterraban a sus muertos, los objetos que incluían en las tumbas, nos hablan de sus creencias sobre la vida después de la muerte, sus rituales, su concepción del mundo espiritual. Cada hallazgo es una pieza más de este fascinante puzzle que nos ayuda a entender a nuestros ancestros. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué te pareció la vida en el Paleolítico? Déjalo en los comentarios.